Marcos capítulo 10, versículo 35. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: bueno, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser o será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y si eso fuera poco, y para dar su vida en rescate por muchos. Si alguien tiene esa palabra, diga amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién me prestó esto? El hermano, sí, está bonita esa Biblia, linda. Muchas gracias. The Gospels do not only preserve the historical record or the deeds and words of Jesus, they also sustain the foundational constitution for the vision and government of all future communities that will belong to the family of God. Los evangelios que nosotros tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no solamente preservan la historia y el récord de lo que Jesús hizo en sus palabras y hechos, sino que también esos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sostienen la constitución. Son los documentos fundamentales para la visión que va a gobernar todas las comunidades que pertenecen al cuerpo de Cristo y todos los que quieran participar a la familia de Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia, específicamente en los evangelios, esto no es solamente tratando de históricamente relatar lo que sucedió, para que no se nos olvide, sino que están ilustrando en la vida de Jesús lo que nosotros tenemos que hacer, vivir y practicar como experiencia dentro de nuestra experiencia cristiana, evangélica, dentro de las comunidades de fe, dentro de la iglesia. Si usted quiere participar de los pactos, la familia de Dios, si queremos hacer las cosas bíblicamente, cristocéntricamente, queremos participar del reino de Dios, tenemos que estudiar la vida de Jesús, porque Él es el ejemplo y el modelo para cada uno de nosotros. Hay comunidades detrás de la composición de cada libro, y a través de las comunidades estos textos son escritos para comunidades, o vienen de comunidades, a través de comunidades, para comunidades. These are family books. Estos son libros para la familia de Dios. De hecho, mucha gente trata de reconstruir cuál era la comunidad de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan individualmente. Yo creo que eso ya es un poquito estirándolo, pero para que vean a qué grado es esto que estamos hablando. Estos documentos son hechos pensando en la iglesia. Por eso es que usted oye palabras como, voy a pausar aquí para justificar el punto y sigo hacia adelante. Usted oye palabras como: donde quiera se predique este evangelio, lo que ya hizo será predicado para memoria de ellos, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Históricamente, dentro del panorama de la vida de Jesús, esas palabras no hacen mucho sentido, porque todavía no había esas comunidades desarrolladas al grado que fueron después de la resurrección y la llegada del Espíritu Santo. Pero como ya habían iglesias, las palabras de Jesús cuando vivieron con los discípulos hacen un sentido contextualizado ahora en medio de la familia de Dios. Si alguien te ofende, ve detrás de 2 o 3 hermanos y llévalos a la iglesia. Ese es Jesús hablando. Una y otra vez vemos frases, palabras
prédicas, dichos de Jesús que se aplican o hacen sentido cuando los vemos dentro del panorama de nuestra experiencia eclesiástica, dentro de la familia de Dios. Vosotros seréis la luz del mundo, la sal de la tierra. Todas estas palabras son para que se vivan dentro de la iglesia. A veces leemos la palabra y leemos los textos. Bueno, a lo mejor a algunos de ustedes sí le ha pasado eso, porque ven una frase y dice, ¿y cómo? Porque esto parece como que le está hablando a la iglesia y es Jesús hablándole a los discípulos. ¿Ves? Porque ya Jesús históricamente hablándole a los discípulos estaba preparándolos para que ellos tuvieran el fundamento para lo que futuramente va a ser la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra ella, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y envió a las personas a echar fuera demonios, a sanar los enfermos. Y todos los que envió son alusiones a la misión de la iglesia, al trabajo de la congregación, la vida de Jesús ilustrando cómo nosotros debemos vivir. Ya lo expliqué bien, solamente para justificar el punto. There is evidence that this recording has the church in mind and in heart. Es la evidencia de que estos documentos tienen la mente de la iglesia en su corazón. One of the reasons why the life of Jesus is so foundational for all communities, and the method by which the church must be sustained and nurtured and preserved and established, is because the disciples saw and experienced Christ as one man walking apocalypse and revelation from God. ¿Por qué esta experiencia de la vida de Jesús y por qué los documentos Mateo, Marcos, Lucas y Juan se convierten tan fundamentales? ¿Por qué se convierte en esta constitución? ¿Por qué se convierte en este fundamento para las comunidades de fe? Porque estos discípulos que caminaron con Jesús y lo vivieron y lo experimentaron, ellos vieron en Jesús y en su vida que Él era una revelación andante de quién Dios era. Experimentaron en Cristo one man walking apocalypse from God. Un apocalipsis de Dios andante era Jesús. Jesús era literalmente la revelación de Dios en todo lo que hacía. No es accidental. Al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo, la palabra, el propósito, la revelación, el logos, el todo. Se hizo carne y todo lo que hacía, y ese carne logos ahí en su vida está el todo, el fundamento. Es la revelación de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El todo de Dios se vio en la vida de Jesús. Hay que estudiar a Jesús, no solamente para recordarnos históricamente lo que Él hizo. Pablo mucho más adelante dice, si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocimos así. Eso no es solamente para identificarnos socialmente, carnalmente, físicamente con su legado histórico, sino es para entender la revelación de quién nosotros somos y cómo tenemos que vivir la vida dentro de nuestras iglesias y nuestras comunidades. Jesús literalmente es el que abre los cielos para que el ser humano entienda cómo se practica el reino de Dios. Y el lenguaje apocalíptico que Mateo, Marcos, Lucas y Juan preservan en muchas formas, se transforma en la vida de Jesús. ¿Qué es el lenguaje apocalíptico? Cuando usted oye el lenguaje poético de secretos, misterios, parabólicos, simbólicos, cuando la Biblia habla como en Daniel de las 4 bestias, cuando la Biblia habla en Ezequiel del valle de huesos secos, cuando la Biblia habla en Isaías del trono de Dios y los querubines con las 4 caras, eso se conoce como lenguaje apocalíptico. Eso es un lenguaje específico utilizado para describir cosas que no tienen descripción. Eso es un método que se utiliza para explicar cosas que no se pueden explicar. El lenguaje apocalíptico es el instrumento judaico hebreo para transformar la imaginación, para ver lo que no se puede ver. Este lenguaje es el instrumento para abrir a verdades que nos enseñan a participar en la verdadera realidad de las cosas que el ojo y las emociones y la carne no puede percibir. Cómo tú puedes vivir la realidad de las cosas más allá de lo que se ve físicamente y naturalmente. El lenguaje apocalíptico nos ayuda a transformar la imaginación y conectarnos con esa realidad. Esa es la función. Por eso cuando se le habla a un rey, se le profetiza, como en Isaías y en ocasiones en Ezequiel, el profeta cambia de profetizar a un rey y empieza a hablar de Satanás. Eso se conoce como doble profecía. Brinca de lo natural a lo espiritual, y para hablar de lo espiritual habla con lenguaje apocalíptico. ¿Cómo caíste del cielo, oh Luzbel? Y empieza a hablar
El que se paseaba por la puerta, que era hermoso en toda su hermosura, perfecto en todos sus caminos, y empieza a hablar lenguaje apocalíptico, describiendo cosas, para que tú no veas el mundo como solamente eso es un rey, o eso es un príncipe, o eso es un gobierno, no. Velo como una bestia espiritual y como un poder satánico que está detrás de eso. Esa es la verdadera realidad de las cosas. No se puede ver, no se puede percibir, físicamente no lo entendemos. Para eso utilizamos el lenguaje apocalíptico, para que transformes tu imaginación y veas la verdadera realidad de las cosas. Ilustra lo invisible de forma visible con este lenguaje y nos describe lo indescriptible. Por eso todo el libro de Apocalipsis es un apocalipsis, que de hecho es una transformación de este concepto y este modelo y este instrumento de lenguaje bíblico. Porque en el Antiguo Testamento se utilizaba solamente este lenguaje para ciertas cosas, en ciertos momentos, para describir ciertas cosas de connotación política o profética del futuro. Pero en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan del Nuevo Testamento están diciendo de ahora en adelante, tú sabes todo ese lenguaje apocalíptico. Jesús es el apocalipsis de Dios. So, el mundo invisible, el mundo espiritual se abrió y el verbo se hizo carne. Y el apocalipsis de Dios se metió. Y ahora no hay que hablar tantas bestias, ni monstruos, ni secretos, porque ahora está siendo revelado en el cuerpo de Jesús. Su vida, sus acciones, sus palabras es el fundamento que tenemos que estudiar, predicar y vivir y analizar para entender quién somos, cómo debemos vivir y lo que Dios está haciendo en medio de las iglesias, las comunidades de fe, en medio de la congregación. Jesús mismo es la revelación completa de Dios. Ya prediqué, se pueden ir para la casa. Den un aplauso al Señor y váyase para su casa. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. El lenguaje apocalíptico se utilizaba como códigos, como secretos, para que no fuera detectado, infiltrar las fuerzas del reino de Dios. Ya no se necesita eso porque Jesús mismo es la revelación de Dios completa. Jesus himself is the revelation. Por eso es que el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesús. No de la revelación de Jesús, de que viene de Jesús, sino que Jesús es la revelación. Y por eso es que toda la revelación es Jesús. Y lo describe con los ojos de fuego y paseándose por los 7 candeleros. Todo el libro es una revelación de Jesús. No es una revelación del anticristo, no es una revelación del fin del mundo, es una revelación de Jesús. Y Jesús es el que tiene el control de las bestias, y Él es el que abre los sellos, y Él es el que va a venir con poder, y Él es el que tiene todo el poder, y nosotros estamos en Él. Y el libro de Apocalipsis no es otra cosa, sino describiendo cómo Jesús triunfó, cómo está triunfando y cómo va a triunfar. Es la revelación de Jesús. Y nosotros vencemos como Jesús. ¿Cómo? Por la palabra de nuestros testimonios y no amamos nuestras vidas, porque imitamos al Cordero. ¿Quién es el que está en el trono? El Cordero, el que fue inmolado, el que está ensangrentado, el que murió. Ese que murió ahora está en un trono. Transforma tu manera de pensar. Él no murió en una cruz como derrota, Él derrotó al diablo en la cruz. Y ahora Él está reinando, no se puede ver, pero Jesús es el apocalipsis de Dios. Y cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo nos hace vivir en ese mundo real. Y Jesús lo dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis es como está viniendo del cielo a la tierra el propósito de Dios. Esa fue de gratis. Entonces hay todo un mundo, toda una dimensión, todo un mundo espiritual que está escondido de nuestros ojos y nuestra incapacidad humana no puede percibir, pero en Cristo podemos tener luz y visión hacia ese mundo. Jesus has brought into full focus the revelation of the realm of the supernatural. Jesús nos ha traído un enfoque para que sepamos lo que está realmente sucediendo. Y una de las cosas que Jesús hizo es que reveló las fuerzas invisibles que oponen y atacan el reino de Dios. Y Jesús no solamente reveló donde la guerra realmente se está batallando, Jesús ilustró el método y la forma a través del cual vamos a derrotar esas fuerzas. Voy a decirlo otra vez. Jesús no solamente reveló que hay un mundo invisible que se está oponiendo al propósito de Dios, y no solamente reveló las fuerzas que quieren robar el reino de Dios, y eso antes de Jesús era como incierto o elusivo, o no se podía captar con facilidad. No solamente Jesús nos trajo la luz para que lo viéramos, Él en su vida, porque Él es el apocalipsis de Dios, nos enseñó cómo se derrota las fuerzas del mal. En el Antiguo Testamento tú no ves mucho al diablo, de vez en cuando lo menciona, pero no se ve, lo presuponemos. ¿Se recuerdan en la caída? La serpiente viene,
Y de repente, después de la caída, la serpiente se desaparece. No se vuelve a hablar más de ella, pero presuponemos que ahora la serpiente es la que está detrás de Caín matando a Abel. Porque Dios dijo que la simiente iba a aplastarle la cabeza a ella. Ahora vemos a la simiente de Satanás peleando contra la simiente de la mujer. Pero no se puede, ¿sabe por qué no se puede hablar con claridad? Porque ahora la serpiente está tan en nosotros y nosotros estamos tan en la serpiente que no podemos identificar con facilidad. Porque a veces nosotros somos más serpientes que la serpiente. Porque tenemos el veneno de ella en nosotros y la naturaleza pecaminosa. So, Dios dice, no se puede ni hablar del diablo ya, porque tú eres más diablo ahora que el mismo diablo. Hasta el diablo dice, oye, me sorprendiste. Y yo había pensado en eso. Good job. Ya no se puede identificar. De vez en cuando vemos que Satanás tentó a David para que contara a Israel. De vez en cuando para que nos recordemos. Pero no se puede percibir con facilidad dónde está este enemigo, quién es, cómo empieza, cómo trabaja. Hasta que viene Jesús y dice, ahora que se va a acabar el relajo este. Voy a desenmascarar a este enemigo, les voy a enseñar cómo se vence. Y en mi iglesia, en mi familia, en mi comunidad, ese tipo no va a tener parte ni suerte. Lo vamos a tener autoridad sobre él. Si viven como yo vivo y hacen lo que yo hago. Esa parte es esa es la parte que ahorita viene, que no sé si van a decir amén. So, Jesús trae el mundo espiritual y nos vence cómo nos enseña cómo vencer. El reino, the kingdom, in its full glory and power is exemplified and demonstrated in the experience of the cross. So, ¿cómo vence Jesús al enemigo? En la cruz. ¿Y cómo nosotros vencemos al enemigo? En la cruz también. So, revela al enemigo y nos enseña cómo destruirlo. ¿Cómo destruimos al enemigo? Montándote en la cruz. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome y sígame. So, así vamos a traer, así se derrota al enemigo, así se derrota las fuerzas del mal, así desenmascaramos el pecado, la maldad y las fuerzas de las tinieblas y así las destruimos. Es un jiu-jitsu espiritual. El diablo se cree que lo está matando y al matarlo, Jesús lo está matando a él. Lo está destruyendo, lo está deshaciendo. Y Jesús nos enseña que este es el método del reino de Dios venir a la tierra. Ese es el instrumento a través del cual Dios reina y establece su poder. Esta es la manera a través de la cual nosotros podemos triunfar sobre las fuerzas del mal. Tú no vences el mal con el mal. Y si te pones a pelear al nivel del mal, el mal te vence. Cuando tú te rebajas al nivel del diablo y del enemigo y empiezas a pelear con él como él quiere, como él pelea con los demás, él te venció. Porque te contaminaste en el proceso. Nosotros vencemos siendo como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Él oró por lo que los perseguían. Él perdonó a que los acusaba falsamente. Te piden que vaya una milla, ve 2 y así derrota el mal. Estas son las herramientas del poder de Dios. This is how God rules the world. Este es como Dios reina el mundo. This is how he subdues kingdom. Así es como Dios derrota los reinos y los pone bajo sujeción. This is how he destroys evils. Así es que Dios destruye la maldad. This is how he defeats darkness. Así es que Dios derrota las tinieblas. ¿Cómo lo hace? En la cruz. This is how God is enthroned in glory and in majesty. Cómo Dios se corona y se entrona en toda su gloria y en toda su majestad en la cruz del Calvario. And this is not just how Christ did it. This is also the path, the vision, and the destiny for all who desire to become his followers and participate of this kingdom. Y no solamente es Cristo que lo hace, todos los que quieren ser de su familia, quieren participar de su reino, todos los que quieren vencer, como el libro de Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por la palabra del testimonio y la sangre del Cordero, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Así es que se vence. Eso no es solamente Cristo, es nosotros también vencer como Cristo. Por eso Jesús le dice a estos dos, tienen que ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado. Y ese bautismo está refiriéndose a la muerte. Y tienen que beber de la copa que yo he bebido. ¿Y cuál es la copa que bebió? La copa de la ira de Dios. Tú ves ya.
No sé si todavía quieren vencer. ¿Todavía quieren vencer? Así es que Dios derrota la maldad. The baptism into Christ's life, death and resurrection is our ultimate victory. El bautismo de Jesucristo en su vida, su muerte y su resurrección es nuestra victoria máxima. Nos identificamos con Él, participamos de Él, lo imitamos a Él, y con el poder del Espíritu Santo la victoria de Él se vuelve nuestra victoria. Baptism into Christ is not just water immersion. Y este bautismo no es solamente mojarse en las aguas o tirarse en una piscina. It's not ritual bathing, no es un ritual religioso. It's community initiation, es la iniciación a una comunidad, and covenant membership, y membresía con pacto, is relationship with God's family through Christ's sacrifice, es relación con Dios y la familia de Dios a través de la vida y el sacrificio de Cristo. So, cuando tú te bautizas, tú te estás bautizando al cuerpo de Cristo. Las obras del bautismo es la iniciación a una vida de comunidad. Y estás en la familia de Dios participando del cuerpo y la sangre de Cristo continuamente. Que su sacrificio continuamente se aplica a ti mientras tú estás imitando su vida, imitando su muerte, imitando su resurrección. Simbólicamente, literalmente, predicándolo, viviéndolo y llenándote de su espíritu para vivir como Él vivió en familia y en comunidad. Baptism, cross, communion, temple is different ways of saying one same thing. El bautismo, la comunión, Santa Cena, el templo y la cruz son diferentes formas de decir lo mismo. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Fue entregado por vosotros. ¿Dónde sucedió eso? En la cruz. Este sí nos participa de la cruz. ¿Qué sucede cuando tú te bautizas? Te bautizas en la muerte de Jesús y resucitas con Él. Es lo mismo. Estás identificándose con su vida, con su muerte, con su resurrección. Jesús está dando un ejemplo que la vida de comunidad es la destrucción del templo, el viejo hombre, y la iniciación de un nuevo templo, el Espíritu Santo habitando en la comunidad, en las iglesias, en la familia de fe. Y tú entiendes eso cuando participas de la vida de Jesucristo, cuando participas de su muerte, cuando participas de su resurrección. ¿Están conmigo hasta ahí? Que el poder es identificarnos con Él. The power is not in the cross, but in who is on the cross. El poder no está en la cruz, el poder está en quién está en la cruz. El espíritu y la revelación de lo que estaba sucediendo detrás de la cruz. Es el espíritu y la revelación y el Cristo que está en nosotros, llevándonos a esta vida de transformación, aplicando la vida de Jesús a la victoria de nuestras vidas personales. Without the revelation of Christ, we will not understand the cross. Sin entender el espíritu de Cristo y quién es Jesús, no vamos a asimilar la cruz. Aquí vienen estos discípulos y vienen a donde Jesús. ¿Y qué ellos quieren? Cuando tú vengas en tu gloria, yo me quiero sentar a la derecha y a la izquierda. En la versión de Mateo capítulo 20, versículo 20, dice que mandaron a la mamá. La mamá y ellos dos se pusieron de acuerdo y fueron todos allí. Y en Mateo dice que le adoraron. Fíjate esto, adoración. Y están usando la fe. Todo es posible para el que cree. Queremos pedir algo, que nos concedas algo. ¿Right? ¿Y qué están pidiendo? Cuando tú vengas en tu gloria, en tu reino, yo quiero estar a la derecha y que el otro esté a la izquierda. Recuérdate que estos son los mismos que ya han ido al monte de la transfiguración. Ya ellos vieron el reino de Dios venido con poder. Ya ellos vieron la gloria de Dios y dijeron, oh, está buena esta gloria. Él está hablando aquí que va a ir a Jerusalén. Aquí va a establecer el reino. Ya yo vi a Elías y a Moisés. Ya yo vi la nube y el reino va a llegar. Y aquí vamos a quedarnos con el canto. Right? Y Jesús dice que hay que usar la fe. Eso, vamos a usar la fe y la adoración para treparnos en el trono con Él. Dice, ok, ¿te quieren trono? Tienen que primero entender quién yo soy y lo que yo vine a hacer. Participar del espíritu que yo tengo, beber de la copa que yo estoy bebiendo y ser bautizados con mi bautismo.
¿Están entendiendo? Tienen que entender primero si la lucha aquí es que uno, él quiere ser el vicepresidente y el otro quiere ser la mano derecha. Ellos están visualizando el reino de Dios de una manera carnal todavía. Ellos no están percibiendo y diciendo, tienen revelación porque fíjate que están usando la fe. Le vienen con adoración y están hablando del reino de Dios en gloria, porque no es como que están viéndolo completamente políticamente. Cuando vengas en tu gloria, cuando venga esa gloria y ese poder, yo quiero treparme ahí a la derecha y a la izquierda. Pero todavía ellos no tienen revelación de quién es Jesús y la manera en que Jesús vence para traer su gloria. Si Jesús no trae su gloria tomando poderes o utilizando la fuerza o controlando o buscando prestigio, Él reina y Él trae y viene en su gloria muriendo en una cruz. Y eso no es solamente para Jesús, eso es para nosotros también. No quería hacerlo, pero voy a tener que aplicar el mensaje. Ay, suave, pastor, suave. ¿Cómo es que tú aplicas la victoria de Jesús en tu vida? Cuando tú desenmascaras que la persona que te está atacando no es ella, es el enemigo detrás de ella. Y cuando tú perdonas a esa persona, no te defiendes, no te justificas, aunque estás en tu derecho y recibes la revelación y tú tomas la ofensa y perdonas, aunque fue él el que te ofendió, y pides perdón, te arrepientes, te humillas, ahí derrotas las fuerzas del mal. Ahí te sientas en el bautismo de Cristo. Ahí estás tomando la copa de Dios y ahí estás entendiendo la gloria del reino de Dios. Y ahí el reino de Dios se establece en tu vida. ¿Lo ves? Pero cuando alguien habla mal de nosotros, o cuando alguien nos ofende, o cuando alguien nos critica, la primera acción de nosotros es usar la Biblia, usar la fe. La palabra del Señor dice que tú estás mal. Estás usando una verdad en un espíritu incorrecto. Porque Jesús dice, toma la ofensa. Jesús dice, toma la cruz. Imítame a mí. Sé como yo. Sigue mi ejemplo, sigue mi modelo. Toma del bautismo que yo tomé. Y así es que Dios establece lo que va a hacer en nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 6, Él le dice a ellos, ¿no sabéis que los santos van a reinar el mundo? ¿Y no saben que ustedes van a tener la autoridad sobre los ángeles? Y si ustedes van a reinar sobre los ángeles, y ustedes van a tener la autoridad sobre el mundo, y ustedes son los que van a reinar en el reino de Dios, ¿cómo es que no pueden juzgar entre vosotros las cosas pequeñas de la vida? No hay ni siquiera uno sabio entre vosotros. No hay ninguno que juzgue. Para vergüenza vuestra les digo esto. ¿Por qué no recibís el agravio? ¿Por qué no mejor recibes la ofenda? ¿Por qué no recibes la ofensa y imitas a Cristo? Pero no, dice, tú eres el que ofendes a tu hermano y esto lo haces delante de los incrédulos. Eso es irrelevante si era tu derecho, es irrelevante si se lo merecía, es irrelevante si el otro es el que está mal. ¿Quién es el que está imitando a Cristo? Amén. Tú ves, nadie dice amén. No quería aplicar, yo lo podía dejar teórico. Tomar la ofensa, perdonar a las personas, humillarse. Así es que vencemos el mal. Así es que establecemos el reino de Dios. Así es que venimos a participar de la herencia divina de nosotros. Y así es que Dios utiliza nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro ejemplo, y Dios utiliza eso en el poder del Espíritu Santo y derrota al enemigo en tu vida. Man, I'm preaching up in here. Por eso es que los principados, los potestades, los demonios, las fuerzas espirituales del mal no van a ser derrotadas en la iglesia, porque nadie quiere morir en la cruz. El diablo se burla de nosotros. En Tesalonicenses dice que Satanás se disfraza como Dios y se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Hay montones de predicadores que tienen un espíritu de error, son falsas doctrinas, son fuerzas satánicas disfrazándose como Dios, pero a la gente le gusta lo que oye porque le están diciendo a la gente, tú tienes el derecho, pon a las personas en tu sitio, no dejes que nadie quiera humillarse. Nadie quiere pagar un precio. Todo el mundo está buscando en el nombre de Dios, con la fe y la adoración, sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda en el reino de Dios. Y nadie está tomando la copa de Jesús, y nadie quiere ser bautizado con el bautismo de Jesús, y nadie quiere entregar su vida por amor a las personas. Muy bien, qué bueno que aplaudieron. Voy a bajar
y vamos al próximo punto. Ya descubrí, aplaudan, porque si no, va a seguir. 3 errores que cometieron estas personas. 3 mistakes that destroy the kingdom of God. 3 errores que destruyen la visión del reino de Dios y nos vuelven una estructura superficial de falsa espiritualidad. Número 1, unas agendas carnales, fleshly agendas. This is an attempt to make a political pressure and a worldly technique. Esto es una estrategia, un intento de utilizar una estrategia política y hacer una presión con una táctica del mundo. Mira cómo llamaron a la madre y a los hijos, se unieron. Tienes que imaginarte esto, para ellos venir con la mamá, eso fue planeado. ¿Tú ves? Porque ellos sabían que Jesús tenía corazón para las mujeres. ¿Sí? Le cogieron a Jesús por donde le duele. Pero ese Jesús, todas las mujeres le derriten el corazón. Él tiene mujeres en el misterio. Nadie hacía eso en ese tiempo. Jesús las ponía a ministrar, a servir. Pues mira, a mi mamá, que Jesús la ama mucho, mándala a ella. ¿Right? Y entonces vamos a entrarle en adoración. Te amo, Señor, vente, papito, vente aquí. Ahora te tengo de buena, Señor. Esto es lo que te quería pedir. Mata a ese sinvergüenza, mátalo, Señor. Deshazte de este. Le entraron con una agenda carnal. Utilizaron el reino de Dios, la revelación que tenían, pero de una manera política, de una técnica natural. Y esto está causando división dentro de la visión de Cristo. Porque imagínate eso, que se siente a la derecha y que el otro se siente a la izquierda. Hermano, estos dos ya estaban sentados a la derecha y a la izquierda. No sé si se ha puesto a pensar. Ellos se sentaban en orden, ya ellos tenían la estructura. El primero se sentaba a la mano derecha, ese es el primero en poder. El segundo en poder se sentaba a la mano izquierda. Y el tercero en poder se sentía al segundo a la mano derecha. Ese era el orden de la mesa a comer y ahí se establecía el reino de Dios en comunión. Santiago y Juan eran de los 3 favoritos del Señor. Ya ellos estaban en la derecha y a la izquierda, pero ellos querían un poquito más cerca. En otras palabras, al que querían remover era a Pedro, porque Pedro era el que estaba primero a la derecha. Entonces, no estás estás ahí, ¿verdad? Pero no, yo quiero un poquito más cerca. Ya subiste al monte de la transfiguración, ya estás en la gloria, te dejaron entrar a Getsemaní, te dejaron entrar a donde nadie había entrado a resucitar a la hija de Jairo, te tienes privilegio, estás ahí cerquita de la mesa, puedes oír lo que el Señor dice mejor que nadie, pero ese Pedro, quisiera sacarlo de ahí. ¿Cómo lo podemos sacar, mami? Mami, ven acá, ese Pedro está muy cerca, ya yo estoy ahí, pero un poquito más. Es una agenda carnal. ¿Entienden? Y si supieran lo que estaban pidiendo. Porque Jesús dice, usted no sabe lo que están pidiendo. Mientras más cerca estás de mí, más sufrimiento te va a venir. De verdad. Sí. Porque Pedro fue crucificado patas arriba, Santiago fue matado por la espada y Juan no se sabe ni cómo murió, pero todos tienen el testimonio de ser mártires para el Señor. Entonces no sabían lo que estaban pidiendo, pero estaban causando división en la comunidad de Jesús. ¿Lo pueden ver o no? Entonces esta es la estrategia. ¿Quieren desenmascarar al enemigo o no quieren desenmascarar al enemigo? Esta es la estrategia del enemigo. El enemigo quiere causar división. Y la manera que causa división es haciendo grupitos. ¿Tú ves? Con gente en autoridad, haciendo grupitos. Y entonces con la mamá. Ese es el refuerzo. Ahí con eso ya ganan. Con la mamá gana cualquiera. Mami, vete tú. Porque... Entonces, cuando tú ves grupitos en la iglesia ejerciendo presión, ese es Satanás tratando de destruir el reino de Dios. ¿Lo puedes ver? Entonces no podemos tener, oh, este es mi grupito aquí y aquel es mi grupito allá. No, este es nuestro grupo, somos todos. Y si alguien te ofende y si alguien no te cae bien, bautízate. Vente, vamos a bautizarte y te vamos a dejar ahí. Ya. Bautismo de Cristo. Número 2, estaban en el lack of intimacy en communion, tenían falta de intimidad y de comunión. Esto era un mal entendimiento que estaban teniendo y una mala aplicación de las verdades del reino de Dios.
Ellos no entendían la naturaleza del reino todavía. Tenían una buena visión porque ya estaban cerca del Señor, pero todavía no entendían para qué es que el Señor había venido. Entonces, ¿por qué sucede estas cosas? Porque dejamos lo principal, que es tener intimidad con Dios y meternos a orar para que el Señor nos muestre cómo ser como Él en nuestra vida diaria. Si ellos hubieran orado antes de ir a pedirle a Jesús, Dios le hubiera revelado que el corazón estaba mal, que esa no era la intención. ¿Lo pueden ver o no? Si ellos hubieran hecho las cosas bien y hubieran estado en relación con Dios y hubieran tenido el modelo cristocéntrico y estuvieran aprendiendo realmente de Jesús como sus discípulos, ellos hubieran ido primero a hablar con Pedro. Porque ya Pedro era la mano derecha y después iban ellos. Qué ambición, ¿verdad? Que ya estaban ahí. Yo no sé para qué tú quieres un poquito más. ¿Right? Un poquito más que Jesús te diga, me vas a negar 3 veces. Ah, no, Pedro, vete. Coge tú, Pedro. Si hubieran hecho las cosas bien, hubieran ido a donde Pedro primero a hablar. Hubieran hecho una reunión y se hubieran puesto de acuerdo. ¿Por qué usted cree que los 10 se molestaron con ellos? Mire estos sinvergüenza. Hicieron todo un plan sin contar con nosotros. ¿Ves? ¿Lo pueden ver? Y Jesús, en vez de meterse con problemas y en vez de ponerse a pelear con el bochinche y hacer un revolú con la madre y con Jesús dijo, miren muchachos, primero que nada, están entendiendo mal. Yo vine a morir. Y si ustedes quieren reinar y quieren gloria, eso está fantástico. Tienen que morirse también. Esa es la forma, ese es el método. Así es que el reino de Dios se establece en nuestras vidas. Pero cuando tenemos una agenda carnal y cuando estamos escaseando en la intimidad y en la comunión, la mente no empieza a pensar bien. Cuando nosotros empezamos a operar en el reino de Dios, entendemos que Dios es un Dios de relaciones. Yo no tomo decisiones sin orar primero. Y si quieres ser más espiritual que nadie, pues habla con los líderes primero. ¿Tienes confusión? ¿Tienes dificultad? Habla con personas que tienen la mente de Cristo. ¿Me siguen? Pero no hagas las cosas solo, a tu manera, a tu forma, sin primero consultar a Dios y orar y dejar que el Espíritu Santo te dirija. Número 3, there was absence of sacrifice and absence of self-denial. Instead of focusing on the price that needed to get paid and the sacrifice that needed to be made to get the job done and get the vision accomplished, they were thinking about what was in it for themselves and what they can get out of it all. Número 3, había una ausencia del entendimiento del sacrificio y de la negación a ellos mismos, la negación propia. Porque en vez de enfocarse en el precio que había que pagar y qué hay que hacer para... Jesús está hablando de ir a Jerusalén. Y en vez de yo estar pensando qué es lo que tenemos que hacer para hacer el trabajo y cumplir la misión de Dios, están enfocándose en qué es lo que yo puedo sacar de esto. ¿Qué es lo que es para mí? Jesús les está confrontando diciendo, en vez de estar preguntando qué posición vas a tener, deberías estar preguntándote qué precio es el que hay que pagar. Porque si te enfocara en qué precio hay que pagar, cambiarías la mente en qué posición tú puedes tener. Porque tú sabes inmediatamente que, bueno, me falta todavía. Porque tú sabes que tanto tú puedes dar. Tú sabes que tanto tú puedes sojuzgar tu carne. Que tanto tú puedes sacrificarte. ¿Ves? En vez de estar buscando algo, pregúntate si realmente tú puedes pagar ese precio. Pregúntate primero si tienes la capacidad de aguantar las quejas y la murmuración y el bochinche y las peleas. Y si estás dispuesto a perdonar y a olvidar. Porque si no estás dispuesto a eso, mejor no te metas. Había ausencia de sacrificio y de entendimiento. Yo quisiera que las personas de la congregación en la iglesia se enfocaran en el sacrificio y el precio que hay que pagar. Por eso es que... ¿Cuánto prediqué? 25. Déjame ver si me da tiempo para ir a una escritura. Bueno, les voy a dar estas escrituras y después ustedes las leen. Romanos 6:3, Colosenses 2:11 y Gálatas 2:20 habla del bautismo de Jesús. Y ahí quiero que vean que nosotros tenemos que identificarnos con Jesús para vencer como Él venció. Mateo 18:15
les quiero enseñar esta escritura, Mateo 18:15. Romanos 6:3, Colosenses 2:11 y Gálatas 2:20, y eso está hablando ahí sobre el bautismo de Jesús. Si estuviéramos pensando en el precio que hay que pagar y estuviéramos pensando en intimidad y no nos dejáramos llevar por agendas carnales, entenderíamos que el reino de Dios ya está ordenado y ya tú tienes tu posición y tu lugar y nadie te lo puede quitar. Dios ya lo tiene reservado. En el libro de Marcos es interesante ver que cuando Jesús viene en su gloria, esta frase que ellos utilizan, Jesús viene en su gloria en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue coronado con la corona de espinas, cuando murió en la cruz del Calvario. Y tú sabes quiénes son los que se sentaron a la derecha y a la izquierda, los que fueron crucificados con él. Y esas cosas ya estaban preparadas por Dios. Y nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en el precio que tenemos que pagar, no las posiciones ni lo que tenemos que ganar, porque eso ya Dios lo determinó. ¿Tú ves lo que estoy diciendo? Lo tuyo ya Dios lo tiene reservado y nadie te lo puede quitar. ¿Tú ves? Pero tú, en vez de estar enfocándote en la posición y lo que hay para ti, sin preocuparte primero el precio que hay que pagar y lo que tienes que aprender para crecer, pierdes lo que Dios tenía para ti, metiéndote en lo que no te importaba y después no participas del reino de Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces estos dos discípulos estaban cometiendo un error. Y entonces, irónicamente, ellos queriendo triunfar, aquí se desenmascara que realmente lo que estaba pasando, las tinieblas estaban venciendo sobre ellos. Estaban venciendo y vencieron sobre ellos momentáneamente. Jesús dijo en el momento de la crucifixión: esta es la hora del poder de las tinieblas. Y ya Satanás lo tenía todo planeado. Satanás deseaba zarandearte a ti, Pedro. Todos ustedes se escandalizarán de mí y me dejarán solo. Orar para que no entréis en tentación. En Getsemaní se llevó estos tres y se puso a orar con ellos y orar, y no pudieron orar una sola hora. Es orar para que no entréis en tentación. El diablo les dio contra el piso a todos. Right? Luego se le mete a los que están cerca del liderazgo, a Pedro, y empieza a causar división con los que tienen autoridad, Jacobo y Juan. Y por ahí se mete la mujer también siempre, ¿ves? La mamá y todo, ¿verdad? Entonces se causa una guerra. Viene Satanás en la hora de las tinieblas, y en vez de vencer el reino de Dios, el único que pudo vencer solo fue Jesucristo, que no cayó en tentación, que oró, que dijo: no mi voluntad, sino la tuya. Y él fue que, muriendo en la cruz, estableció el reino de Dios. ¿Lo pueden ver? Y así es que nosotros tenemos que ganar las guerras espirituales, las batallas espirituales. Las batallas espirituales suceden en medio de la congregación. Mateo 18. Con esto termino. Mateo 18, verso 15. ¿Alguien me presta una Biblia? Gracias, hermano. Thank you very much. Mateo 18, verso 15. Dice aquí. ¿Están conmigo hasta ahí? Dice: no me es lícito. Bueno, espérate, estoy leyendo más. Mateo 18, 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Esto es Jesús hablando, pero esto es una frase que solamente se puede aplicar después de la muerte y la resurrección de Jesucristo y en la venida del Espíritu Santo, porque todavía no había fundamento de iglesia bien organizada. Mírate esto, dice: si no, ve a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que ates en la tierra, tú ves, esto es guerra espiritual, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Tú ves, no es un problema de hermanos, esto es una guerra espiritual. Esto es el enemigo tratando de causar división. Lo mismo que le pasó a Jesús, quiere que le pase a su iglesia.
Quiere causar división, disensión, contienda, murmuración. Y tú tienes que tener cuidado y entender que la guerra se gana reconciliando al hermano. Y reconciliando las relaciones y pidiéndose perdón y buscándole la vuelta. Y hay algunos que hay que darle muchas vueltas. Y búscale la vuelta, y si no te oye por aquí, pues que te oiga por allá. Y si no, busca lo otro y olvídate, busca la manera. Y si no se puede, entonces recuérdate que esto es una guerra espiritual. Lo que tú ates en la tierra está atado en los cielos. Si la persona se queda afuera, ámalo, ora, pero recuérdate que esto no es una guerra carnal. Esto es espiritual, Dios está en control. Entrégaselo a Dios, como Pablo hizo. Si a veces te lo tienes que entregar a Satanás, entrégaselo a Satanás. Y tú protege tu testimonio, protege tu corazón. Porque el enemigo lo que quiere hacer, y esto es todo lo que quería llegar, porque es lo que yo siento que quiero hablarles hoy, es el enemigo lo que quiere es sembrar una ofensa en tu corazón para que después tú te vuelvas un ofensor. Si tú no sanas tu corazón, si tú no pides perdón, si tú no aprendes cómo vencer con la estrategia divina de Jesús y no atas en la tierra para que se aten en el cielo, después esas personas que siembran esa cizaña se van de la iglesia, siembran una semilla en tu corazón y después tú terminas haciendo lo mismo o peor. Porque no fuiste sanado. ¿Tú ves? Se te quedan esos pensamientos, se te quedan esas cosas que te dijeron, se te quedan esas cosas en tu corazón, en tu mente, y después tú estás confuso, y cuando tú vienes a ver, criticando a la persona que hizo la ofensa, tú terminas haciendo lo mismo. Pero lógicamente en otra circunstancia, en otra situación, con otro problema. Pero es el mismo espíritu. Y esa semilla se multiplica y se reproduce. Hay que ganar la guerra espiritual. Y la guerra espiritual realmente no es estar reprendiendo al diablo. Fuera, demonio, de esta congregación. Fuera, diablo. No, es pidiéndole perdón. Es reconciliándose, es hablando. Y ahí se aten los cielos. ¿Está ahí en la Biblia o no está en la Biblia? Tenemos que verlo como algo espiritual. Y yo te voy a decir una cosa. Es espiritual. Espiritual porque hay personas que no hay ninguna razón por la cual estén tan molestos. Porque se les ha amado, se les ha perdonado, se les ha hablado, se ha hecho de todo. Se le ha besado los pies, se le ha peinado el pelo, se le ha hecho de todo. Y siguen molestos igual. Ahí se revela que no es nada natural. Es algo espiritual. ¿Me entiendes? Y hasta que tú no lo disiernas espiritualmente, no se va a resolver el problema. Porque el error es que tú tratas de quitar y tú tratas de poner y tú brincas y brincas y la brincas y después te la subes más alto y tú sigues brincando y después te estás trepando en la silla para brincarla más alto y siempre la vas a seguir subiendo porque es una semilla que quiere sembrarse en tu corazón para que te ofendas. Y no es ni la persona, es el enemigo. A veces tú le hablas a la persona y la persona ni se recuerda de lo que te hizo, ni se recuerda de lo que yo hice eso. Yo no me acuerdo. Porque no era natural. No se equivoquen. Esto es la Biblia. Esto es la Biblia. Esta es la Biblia. Este es Jesucristo, Señores, señores, Rey de Reyes. Y esta es la iglesia. Esto es lo que la iglesia batallaba. Y Pablo hacía lo mismo. Y Jesús hizo lo mismo. Y así se ganaban las guerras espirituales. ¿Qué decía Jesucristo, Pablo en Corintios? Él decía, no hay disensiones entre vosotros. Y dice, y en verdad lo creo. Lo creo porque es necesario que vengan las divisiones y las disensiones, las peleas, para que se revele quiénes son aprobados. Dice, esto es una guerra espiritual. Ahora es que vamos a ver quién es el que tiene a Cristo de verdad. ¿Me entienden? Entonces, en la iglesia, en la comunidad de fe, en la congregación, se van a encontrar estos problemas. Y Pablo dice, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. Y esto eran vosotros antes, pero ya han sido lavados con la sangre de Jesús. Eso es 1 Corintios. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 6. Y con esto termino. ¿Cuánto terminé? ¿Cuánto hay? ¿Un minuto? 5 minutos, dice este. No, deja que le venga ahora con lo que vengo, que no van a decir eso. O tengo misericordia, no. 6.
6, sí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cuando tú tienes un problema con tu hermano, no lo resuelve entre hermanos, el gobierno de Dios, la familia de Dios, la institución. Te vas a ir al mundo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Yo quiero que usted vea esto. Lo que está pasando aquí ahora no tiene que ver nada con lo que está pasando aquí ahora. Lo que está en juego ahora es lo que va a pasar en el futuro de Dios. ¿Quién va a reinar en el futuro de Dios? ¿Lo pueden ver? Tú estás peleando y Dios te dice, tú no sabes que tú eres el que vas a juzgar el mundo. Pero si no puedes hacer esto, no vas a juzgar. Es más, ni vas a heredar el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo el contexto. Lea la Biblia, hermano. Entonces, este es el problema de la carnalidad en la iglesia. Este es el problema de la inmadurez, que no tenemos revelación de la palabra y no entendemos que el reino que nosotros participamos se conquista muriendo en una cruz. Eso no es que poético, que lindo, que alegórico, ¿no? No, esto es literal. Jesús lo hizo y tú también vas a hacer lo mismo. Y estamos haciendo lo mismo. Y ahí lo dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? No puedes resolver un problema pequeño. ¿Cómo vas a juzgar el mundo? ¿Ven ahí o no? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? ¿Cómo vas a juzgar a los ángeles y no puedes juzgar los problemas que hay en la congregación? ¿Entienden eso o no? Esto es un reto, pero que voy a hacer un ejemplo estúpido, pero tengo que hacerlo. Sí, es como decir, alguien dice, el aire está muy frío, apágalo. El otro dice, no, a mí me gusta caliente. Y dice, no, apágalo, a mí me gusta frío, me gusta tibio. Y el otro dice, no, yo lo quiero frío. Y Pablo está diciendo, ¿ustedes no pueden resolver este problema? No pueden resolver esto. Hay que llamar al pastor para eso. De verdad. ¿Cómo van a juzgar el mundo? ¿Cómo van a reinar sobre los ángeles? Pablo está diciendo, esto es un entrenamiento a ver qué tanto Cristo va a ser formado en ti. A ver quién cede. A ver quién dice, ¿tú sabes qué? Súbele el frío, fíjate. A mí no me gusta, pero me compré un jacket. ¿Quién muere a la carne? Y entonces Cristo es formado en ti y derrotas las fuerzas del mal. ¿Tú sabes cuánta gente se va de la iglesia por una pelea por un aire acondicionado? Son estupideces. Pero porque era algo espiritual, se vuelve bien grande. Y había malicia, él lo hizo a propósito. Me subió el aire a propósito. Yo lo vi que lo subió más, cuando le dije que lo bajara, lo subió más. Y es todo el enemigo metiéndole cosas a la cabeza a uno. Y entonces perdemos la guerra espiritual. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzar a ustedes les digo esto. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Mira esos de la iglesia como pelean. Mira, esos van a la misma iglesia y dicen que son cristianos. Mira, tú quieres pelearte con un hermano, mira alrededor primero. Mira, Dula, nos están mirando. Ahorita peleamos. Tenga sabiduría. Dice, así que por cierto, ya es una falta, ya están mal. En vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, ya están mal. Están molestos, ya están chavados. Eso quiere decir que ya el enemigo está ganando la batalla. Pero es peor que lo haces delante de los incrédulos. O tienes mal testimonio. Dice, ¿por qué no sufrir mejor el agravio? ¿Por qué no dejas ya? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no mejor escoges que te defrauden? Con tal de ganarlo a un hermano. Pero vosotros cometéis el agravio. O sea, tú no dejas que tú eres el que
cometes el agravio. Y dice, y defraudáis, y tú eres el que defrauda, y esto a los hermanos. Y entonces dice, mírate, esto es lo que, yo no sé si la gente lee la Biblia, mira lo que dice después. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sigue relajo, dale, síguelo, sigue jugando. Eso es una injusticia y no vas a heredar el reino de Dios. Ese es el contexto aquí, ¿no? Los pleitos van a venir, los problemas van a venir, son oportunidades para derrotar las fuerzas del mal y que Cristo sea formado en vosotros, perdonando, reconciliando, atando en la tierra para que sea atado en el cielo, y entonces Dios nos establece nuestro reinado y entonces vamos a reinar sobre ángeles y vamos a reinar sobre naciones. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted cree eso? Denle un aplauso al Señor, qué tremendo es esa palabra. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se fue en un viaje ahí, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino del cielo. Y después le baja un poquito. Y esto eran ustedes antes. Mas ya habéis sido lavados. Oh, gracias, ya. Ay, Pablo, que por poco. Ya habéis sido lavados, ya estáis santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Nosotros tenemos que vencer el mal y participar del bautismo de Jesucristo. Jesucristo reinó y estableció su reino cuando participó del bautismo que Dios había heredado para él. Y así nos dio el ejemplo. Así ustedes van a reinar, así ustedes van a vencer, así ustedes van a conquistar sobre el reino de las tinieblas. Amén. Voy a dar un aplauso al Señor. El reto de nosotros, yo sé que todos ustedes se aman. Yo sé que no tenemos este problema aquí. Pero tenemos que estar con madurez espiritual para entender que tenemos que crecer, amén, y madurar. Y nosotros tenemos que, el reto mío que yo creo que es el reto de ustedes, yo quiero que con nosotros ninguno de los que estamos aquí se pierda. Amén. Y si alguien se va, vamos a tratar de ganárnoslo, vamos a tratar de reconciliarlo, por más hijo del diablo que sea. Ore por él, ámelo. Amén. Y si no se puede, pues que la conciencia quede limpia. Hicimos lo máximo, ya nos extendimos. Y si no se pudo, pues entonces, Padre, lo atamos, ¿no?, en la tierra y declaramos que tú lo atas en el cielo. Está en tu voluntad. Y si tenemos ese testimonio, Dios va a establecer la madurez en nosotros y Dios va a establecer su reino en medio nuestro. Pero tenemos que aprender cómo reconciliarnos, cómo perdonarnos y cómo amarnos los unos a los otros, porque así es que vamos a establecer el reino de Dios. ¿Se entiende eso? Para terminar, vamos a ponernos de pie.